Se llama el Largar porque el poblado que más información ha dado hasta el momento se encuentra en Antas y se llama el Largar. Fue conocido desde finales del 19. Y pertenece a lo que en arqueología llamamos la Edad del Bronce Antiguo, que es una edad en la cual en algunos puntos de Europa comienzan a experimentarse formas de relación social diferentes, que hoy en día no son muy familiares, pero que no son consustanciales al género humano. Y esas formas de relación son formas relacionadas con la concentración del poder, con el dominio de unos sobre otros, conquistados, conquistadores, la vida en clases sociales. Bueno, la humanidad había vivido miles y miles de años de otras maneras. Y llegado un punto, en diferentes partes del viejo mundo, la gente comienza a jerarquizarse, económicamente, políticamente, etc. Bueno, una de las primeras regiones del mundo en las cuales se produce esa revolución, porque fue una revolución, fue el sudeste de la península ibérica, hace unos 4.200 años. Y seguramente una de las capitales de este nuevo mundo fue la Bastida. La Bastida es uno de los yacimientos de la época argárica más grandes. Tiene 4,5 hectáreas. Es este cerro que veis aquí. Seguramente en el pasado tendría 5 o un poco más, porque la rambla del Ebro se ha ido comiendo un trozo del cerro. Ya veréis, ahora iremos yendo para allá, os mostraré las diferentes estructuras, barrios, edificios y funcionalidades. Pero fundamentalmente el interés que tiene para la investigación y por lo que el sudeste es una especie de joya en el contexto de la prehistoria europea es que permite estudiar esas primeras formas de relación social, dijéramos asimétrica, permanente, institucionalizada, de la violencia, el poder, la explotación. Tiene otras muchas dimensiones de interés. Otra, por ejemplo, es la historia del medio ambiente. Sí, hoy en día el sudeste es la región más árida de Europa. ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así? ¿Qué papel ha tenido la economía, la explotación humana del medio ambiente por parte de los grupos humanos? Bueno, pues seguramente esta gente que ocupó la región en torno a 6-7 siglos, que en prehistoria aparece en 2 días, pero imaginaos pertenecer a la misma sociedad, yo qué sé, que los Trastámara, prácticamente, en nuestro momento. Las prácticas económicas de esta gente, la agricultura extensiva, la metalurgia desarrollada, la alfarería, seguramente fue esta gente responsable del primer impacto fuerte, humano, sobre el medio ambiente, y en parte responsables de la degradación ambiental, de la aridez que hoy en día caracteriza el sudeste de la península. Bueno, pues nada, lo dicho. La zona no está salvaje, no está habilitada para visitas. Yo os traigo pues porque pues mira lo que hay aquí. Pero sobre todo, no paséis por ahí detrás, porque hay un barranco de los que solamente te puedes caer una vez. ¿Vale? Entonces, sobre todo llevar cuidado, esa persona encima de la roca, espero que tenga equilibrio y se ha acostumbrado. Está acostumbrado. Si se mata no pasa nada. Ah, vale. Bueno, pues mira, esto que tenéis aquí es la primera línea de muralla del sistema de fortificación de la Bastida. Esto fue una sorpresa total. Antiguamente se refería la gente al cerro fortificado de la Bastida, algún artículo de los años 40, pero nadie sabía por qué, se daba como por supuesto. Y nosotros el año pasado, acabando un poco ya el programa de investigación, de excavación, dijimos, mira, hay aquí unas toperas, unos agujeros aficionados de hace tiempo, y dentro de la topera, que había una, me parece que hay unas piedras más grandes que las que encontramos en la ciudad. Bueno, vamos a hacer aquí unos sondeos, a ver qué hay. ¿Cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? Oye, esto está lleno de piedras, es un empedrado no. Estamos dentro de la muralla. La muralla tiene, ya veréis, 2 líneas. Esta es la línea exterior. Es una muralla que parte de aquí, la puerta va a estar ahí, y sube el cerro hasta la cima. La tenemos descubierta en unos 45 metros. Y seguramente si llegara a la cima, como pasa en otros pueblos argáricos, la muralla habría tenido unos 315 metros. Fijaos que es salvando desniveles de hasta el 40%. Y dices, ¿y a santo de qué esta muralla? Esta muralla protege el único acceso fácil al yacimiento, al poblado. ¿Por qué? Por aquí ya habéis visto que hay un barranco, que llega hasta allá, perdón, y por el otro lado viene la rambla del Ebro.
que también ciñe el yacimiento y lo rodea de barrancos. Este es el único camino fácil. Pues bien, en el único acceso fácil, esta gente puso una defensa artificial. Una defensa artificial extrañísima, que rompe toda la tradición que había en la península ibérica de obras de fortificación. Antes se conocían, no sé si os suena, la cultura de los millares, en Almería. Bueno, también había fortificaciones en piedra, pero con una tecnología arquitectónica y con una concepción del combate totalmente distinta. Eso es un lienzo al cual se adosan en su exterior torres macizas, de planta cuadrada. Una novedad total. Los bastiones de los millares son curvos y huecos. De hecho son cabañas, porque dentro se ha encontrado el ajuar típico de una cabaña. Aquí no, eso es macizo. Eso es solo mérito. Y además, estudiando cómo está dispuesto estos elementos y otro tipo de consideraciones topográficas, eso es una especie de manual de hacer daño. Un manual de lo que llama la poliorcética, el arte de defender y atacar plazas fuertes. Fijaos, primero vosotros habéis llegado por aquí. Os habéis metido en un cañón, por una zona baja. Esto no es muy tranquilizador, pero soy valiente, ¿no? Llegáis aquí. Os encontráis con esto. ¿Qué hacéis? Intentáis escalar. Primer problema. Originalmente esto tendría unos, como mínimo, 5 metros de altura. En algunos puntos todavía conserva 3. Pero tenéis que tener en cuenta que estos planes que tenemos aquí son piedras del derrumbe, que en vez de tirarlas las hemos guardado para restaurar. Unos 5 metros de altura. Bueno, lleguéis aquí, da igual, lo que me echen. Tenemos escalas, vamos a subir. Cuesta arriba. Otro problema más. Aquí me meto. Fijaos que la distancia entre torres es pequeñísima, apenas 3 metros. ¿Qué favorece esto? Que el defensor se pueda atacar desde 3 flancos, con cualquier tipo de proyectil. Uno cuando ataca, como los humanos tenemos los ojos delante, vamos a preocuparnos de cómo subimos, pero no podemos preocuparnos a la vez de si nos tiran algo por la derecha o por la izquierda. Y dices, bueno, no me meto en esa ratonera. Voy a la puerta. La puerta es el punto más débil de cualquier fortificación. No la veo. Ah, está aquí. Avanzo para allá. Fijaos que cuando avanzo para allá, tengo que seguir esta dirección. ¿Dónde llevo el arma? El 90%, el 80% de las personas son 10. Yo llevo aquí, yo sé, un palo, una espada, una alabarda. Siempre no tengo, o sea, en mi mano derecha va el arma de ataque, no el arma de protección. Luego, mi flanco más desprotegido queda también a expensas de lo que me puedan tirar. Si yo llevo un escudo o una cosa así en esta mano, yo tendría que avanzar así. Es un poco difícil para mí. Muy bien, da igual. Me meto aquí. Y ahora viene la parte un poquillo más así, porque hay mucha gente y esta es la parte más peligrosa. Yo me voy a poner aquí y os voy a explicar. Después, con un poco de orden, y yo ahí os diré, mira, si queréis verlo, ir pasando. He llegado aquí, digo, hay que echar la puerta abajo. Para echar la puerta abajo, los hombres se utilizan normalmente arietes, o bien se engancha algo a la puerta de madera y se estira. Para eso necesitas mucha gente. Aquí no puedes poner mucha gente. La plataforma está pequeña y aquí está el barranco ese que os digo que no se puede buscar. Luego, esto evita que pueda concentrarse aquí un elevado número de atacantes. Pero da igual, somos la leche. Conseguimos entrar por una puerta muy pequeñita. Y cuando entramos aquí, quedamos de nuevo a expensas de recibir proyectiles desde esta segunda línea, que ha salido aquí paralela, y desde aquí también. Fijaos que tenemos una cosa conservada en esta segunda línea, increíble en la prehistoria europea. Una torre de 4 metros de altura. Tiene 4 metros de altura
a la cual habría que sumarle todas las piedras que se han caído de arriba. O sea, como mínimo otros 5 metros. Pues desde arriba aún me podían seguir hostigando. Y todavía no he entrado en el poblado. Detenidamente. ¿Vale? No es como en los millares, yo entraba en las casas ya. Aquí no. Nos queda por excavar, como veis, muchísimo. Esto que veis aquí es la pared de sedimentos que nos muestra un poco la historia del uso de este sector a lo largo de unos 5 siglos. ¿Y qué es lo que falta por excavar? Y ya veremos a ver qué año lo excavamos y cómo podemos. A seguir un pasillo, esto era totalmente desconocido. Nosotros hemos ido mirando en bibliografía donde en otras partes de Europa, de Asia, podían estar haciendo estas mismas cosas más o menos por esas mismas fechas. Y uno de los lugares, que los hay, es Troya. Y hay otros lugares en la actual Palestina, Siria-Palestina. Ese es otro problema que tenemos. Es decir, a la hora de explicar por qué surge este centro de poder tan importante, tan de golpe, tan inesperado, estamos barajando diferentes hipótesis. Cuando alguien dice que estamos barajando diferentes hipótesis, malo, no tenemos ni idea, ¿vale? Como cuando dice la policía, todas las hipótesis están abiertas, estate, porque aquí no sale nada de nada. Bueno, una de las posibilidades es, a lo mejor esto surgió porque vino un grupo de gente muy avezada en cuestiones de violencia, de guerra, quizá un grupo especializado, no era gente que daba palos, sino quizás soldados ya, un estamento militar, con conocimientos de ingeniería, llegó aquí y se hicieron los amos durante 6 siglos. Eso es una posibilidad. No queremos afirmarlo porque pues es más que una hipótesis, casi un guión de cine. Pero trabajamos con diferentes posibilidades. Una es esta, porque arquitectónicamente hay una serie de cosas, de elementos aislados y elementos en relación, que no son propios de la tradición de Europa, no de la península ibérica, de Europa. Y solamente encontramos cosas que se les parecen en la otra punta del Mediterráneo, cerca, en contacto con las regiones que vieron nacer las grandes civilizaciones orientales. Egipto, al lado de Palestina, Mesopotamia, cerca de Anatolia, Troya, Turquía. El primero, aquello que os decía de que este monte está oculto. ¿Habéis visto? Eso es una montaña de los Sicarios. El Guadalentín, la rambla del Ebor pasa al pie entre esas montañas y el cerro y desemboca unos 3 kilómetros más hacia el sureste en el Valle del Guadalentín. Los terrenos de cultivo que hay actualmente, que se pueden ver con la autocar, habréis pasado cerca, son parrales actuales, hechos con la tecnología, ya lo sabéis, con un bulldozer que te aplana. Antes era un paisaje de cerretes, no hay potencial agrícola junto a la Bastida. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vivía tanta gente? Porque en estas 4 hectáreas y media, 5 hectáreas, calculamos que en la fase de apogeo llegaron a vivir unas 1000 personas de manera permanente. Esto era tremendo en aquella época, era, yo qué sé, como si comparáramos Nueva York con, yo qué sé, con Pamplona, o algo así. Bueno, entonces un problema es, ¿esto a santo de qué? La respuesta tiene que ver con ese tipo de sociedad que vivió aquí. Seguramente la Bastida era la capital de un territorio muy amplio. Posiblemente ese territorio llegaba hasta Mazarrón y hasta cerca de Lorca. Y incluía, aparte de zonas de sierra, amplias llanuras, que es de donde se cultivaba la cebada, las legumbres, que después eran traídas aquí en forma de tributo para que los poderosos mantuvieran sus privilegios. Ya veremos después cómo son esos poderosos. Lo que podemos ver aquí es cómo habría sido esta ciudad, el cerro. El urbanismo, en esos momentos argáricos, de los poblados argáricos mejor conocidos, los centros, los polos de atracción del tributo, siempre están en cerros bien defendidos, mientras que otros poblados están en el llano y se conocen muy mal. ¿Por qué? Porque la erosión los ha enterrado bajo metros de sedimentos. Esto es tremendo cómo ha cambiado el paisaje en el sudeste. Un colega de Alicante me decía hace unos días, dice, estamos haciendo el seguimiento de las obras del AVE, estamos haciendo el seguimiento de la trinchera por donde va a pasar la vía. Dice, 5 metros por debajo de la superficie actual hemos encontrado cerámica del siglo XV, medieval. Dices, madre mía, pues la edad del bronce, que son
3.000 años antes, 12, 17 metros. Conocemos pocos, pero algunos conocemos. Y eso nos permite saber que hay otra gente que vive de otra manera lejos de aquí. Pero sobre todo que esa gente estaba dominada, subordinada a la gente que vivía aquí. El urbanismo aquí es un urbanismo que transforma artificialmente una montaña, la humaniza. Este urbanismo está basado en una operación inicial que es realizar terrazas artificiales en la ladera y encima de esa terraza artificial construir las casas. De forma que el hábitat se va escalonando a lo largo de todo el cerro. Apenas hay calles. Con suerte, por ahí dentro hemos encontrado algún callejón. Pero así, es decir, ya sería un problema encontrarse con alguien de cara, porque es que casi no cabríamos. No hay espacios al aire libre, excepto uno que os voy a mostrar ahora. El aspecto, mira, imaginad un poco Mojácar. ¿Habéis visto el pueblo es Mojácar en Almería desde lejos? Un cerro blanco, aquí sería otro color, totalmente cubierto por casas. Bueno, una aglomeración increíble de personas. Bueno, pues en esta aglomeración, sobre todo en su cima, viviría la corte, la clase dirigente de época argárica. ¿Qué hemos podido hacer en este barrio? Es un barrio bajo, estamos más o menos a esta altura. Hemos podido excavar algunas de sus casas y lo más importante también, porque esta gracia, esta característica del mundo argárico nos es muy útil. Esta gente, debajo de las casas, están sus tumbas. Con lo cual, nosotros, imaginad, empezamos a excavar un lugar, nos encontramos las piedras de derrumbe, los restos de los techos, de las paredes, llegamos al final a un lugar en el cual ya no hay piedras, hay suelos, en esos suelos encontramos restos de su comida, restos de sus vasijas, de sus molinos, y cuando hemos documentado todo su ajuar, no nos paramos ahí y seguimos bajando. Y en cierto número de ocasiones encontramos las tumbas. Son tumbas, la mayor parte de las veces individuales, dentro de una vasija cerámica o dentro de una cista. Una cista es un ataúd, una caja de piedra, y dentro encontramos el cadáver, hombres, mujeres, criaturas, casi siempre hiperflexionados sobre un costado, asociados a alguna ofrenda. Bueno, las ofrendas son muy diferentes entre la clase baja y la clase alta. La clase alta tiene unas ofrendas muy ricas, los hombres tienen armas y tienen joyas, las mujeres tienen instrumentos y joyas de plata, de cobre, de bronce. Bueno, estudiando la distribución, la composición diferencial de esas ofrendas, hemos podido un poco atisbar que hay tres clases sociales. La dominante, una clase amplia, sería el pueblo llano, y una clase que supondría entre el 30 y 40% de la población que vivirían en régimen de esclavitud o de servidumbre. Este sería un poco el retrato social de este mundo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el interior de uno de los barrios. Nos hubiera encantado excavar más arriba también. El problema es que nosotros comenzamos, no el problema, no, la realidad. Nosotros comenzamos limpiando y expandiendo. Si no hubiéramos descubierto la muralla, lo más monumental que teníamos aquí, e insólito, es esto. Esta es la balsa, es decir, la estructura de almacenamiento de agua más grande de la prehistoria de Europa. Tiene un dique, tanto un dique como los de las presas actuales, el muro inclinado. Ahí, de mampostería de piedra trabada con argamasa, formada sobre todo por arcillas amarillas, las mismas arcillas impermeables que hoy todavía y tradicionalmente los regantes colocan en las acequias. Exactamente. De 22 metros de largo por 16 de ancho. Hay diferentes fases en esta balsa. Nosotros hemos dejado una, la última, y seguramente en estos momentos esta balsa podría almacenar en torno a unos 300.000 litros de agua. En el mundo argárico se conocen otras estructuras para almacenar agua, pero son cisternas. ¿Qué diferencia hay? La cisterna está tapada, un aljibe,
está tapado. Mientras que esto no tiene postes, no tenía tejado. Era un charco, contra la cual choca Lebor cuando hay una avenida. Entonces hay quien dice que esto se llama la Bastida porque en la parte norte de este monte embiste Lebor y de embestida habría pasado a Bastida. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que desde época inmemorial aquí afloraban muros. Afloraban muros de ruinas antiguas que la erosión pues había ido dejando al descubierto y la gente del pueblo veía construcciones, bastimentos. En francés hay una raíz, ¿no? De bâtir, bâtiment, son construcciones. Y de ahí, del monte construido, vendría también la Bastida. Pero bueno, con la etimología a veces uno pues tiene estas incertidumbres. Bueno, estáis en vuestra casa, nos dice, tenéis que, sobre todo, publicar en revistas de impacto. ¿Sabéis lo que es una revista de impacto? El Marca no sería de impacto, todo lo contrario. La media de lectores de un artículo en una revista de impacto, en un Journal of International no sé qué, son 6. ¿Vale? Nos obligan a eso porque sin eso después no nos dan dinero. Y no os creáis que ahora ya nos dan tanto. Pero sin eso no podemos hacer ciertas cosas. Pero claro, para nosotros es totalmente insuficiente. Porque tiene que pasar cuanto antes, como decía, a dominio público. Por eso, aparte de preocupar también, o bien se ponen en contacto con nosotros, asociaciones, universidades, y nosotros con muchísimo gusto las hacemos. Pero imaginad que esto en el futuro, nuestra ilusión sería que esto fuera un yacimiento visitable, con su museo monográfico al lado y con su centro de investigación, cuyos resultados renovaran el contenido del museo. Esa sería la idea. Ahora veremos a ver si lo veo. Bueno, vamos a ir saliendo ya y vamos a pasar por la última en su interior con todas las infraestructuras que tenía y el ajuar. Es la casa además más grande, de unos 90 metros cuadrados, más que una casa de estas dignas, que decía el ministro, en la cual tenemos esta mitad dedicada al almacenamiento de grano y a la molienda. Hemos encontrado 6 cosas enormes que están puestas por aquí. Molinos, un horno, una banqueta para preparar comida seguramente y espacios vacíos dedicados al descanso o algún otro actividad. Bueno, el caso es que además ya estáis viendo que hay puestas horizontalmente algunas tumbas. Tenemos aquí esta tumba que está intacta, digamos, la conseguimos en la excavación, levantar intacta y está en el laboratorio y ahora la veréis. Tenía una mujer